Una investigación de la Universidad Autónoma de México dice que miles de hectáreas de bosque desaparecen año con año. La flora y la fauna que con él se desarrollan está amenazada, no por el cambio climático, no por la sequía o por alguna causa natural, sino por la mano del hombre, específicamente por la tala clandestina. Y ante ella, los ojos de la sociedad y las autoridades parecen permanecer cerrados. México es un país rico en biodiversidad. Solamente en nuestra extensión territorial contamos con 72.327 especies de animales, desde mamíferos, insectos y animales marinos. Representamos el 12% de la diversidad terrestre en todo el planeta. Tenemos alrededor de 26.495 especies de plantas y el 15% de bosques en el planeta se encuentran localizados en México. Tenemos 182 áreas protegidas en México por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, que en total tienen una extensión de 908.395.20 kilómetros cuadrados. 22 estados de la República cuentan con por lo menos un área protegida. En Chihuahua hay 810 tipos de especies de animales y 2.163 especies de plantas. Tenemos en el estado 11 áreas protegidas. Según la UNAM, el 70% de la madera comercializada proviene de la tala clandestina, y Chihuahua se encuentra entre los 3 estados más afectados. En los últimos 18 años, en el estado grande se han abierto 231 investigaciones por este delito, donde un 40% de estas ha quedado impune, siendo el estado con más acusaciones de este tipo. En el 2014 se presentaron 673 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en el área de Guadalupe y Calvo, Bocoina, Valleza y Guerrero, y todas quedaron impunes. La Profepa menciona 3 causas de la pérdida de los bosques en el estado. 1. Los incendios forestales. 2. Tala de particulares. Y 3. El crimen organizado. Según datos del Sistema Estatal de Información Forestal, en el 2018 hubo 469 incendios forestales en Chihuahua, y un 60% de ellos fueron provocados. En ese año, existió un promedio de 99 casos de la tala clandestina a manos de particulares, donde otra vez, 2/3 partes de los casos quedaron impunes. La mayoría de los casos de tala clandestina se le atribuyen al crimen organizado. En base a los datos recogidos del derecho humanista Javier Ávila Aguirre, las 2 causas principales de la tala clandestina son a mano del crimen organizado y de particulares, donde ejidos indígenas de la zona son los principales afectados. Cabe señalar que Javier Ávila Aguirre ha dedicado más de 40 años al servicio de las comunidades indígenas del estado. Lamentablemente, la tala clandestina es un problema no de hoy, sino de ayer y de antier, y no nada más aquí en Tarahumara, sino en todos los lugares en donde hay bosque. Por desgracia, se habla mucho de complicidad de algunas autoridades, porque no sería fácil sacar tanta madera sin que hubiera complicidad de autoridades estatales y autoridades federales, sobre todo de autoridades federales. Adriana Esquivel, reportera del medio independiente Raichari, nos cuenta un poco sobre la impunidad ante esta problemática. Es muy preocupante porque las autoridades no te dan cifras reales, tanto de la superficie afectada, no hay personas detenidas, las comunidades indígenas que son las más afectadas están entre el fuego cruzado de que les quitan su territorio, y a la vez están entre la delincuencia y la violencia que una práctica como la tala clandestina provoca. Y el problema no se ve que disminuya. En el 2017 salían un promedio de 10 trailers con madera ilegal, pero en el 2018 el promedio es de 25 trailers diarios, un aumento del 150% dentro de un año. Javier Ávila Aguirre nos comenta: no se le ve que haya acciones muy definidas y muy concretas en contra de ese delito. Hay mucha impunidad, sobre todo ahora con los grupos armados, con los cuerpos de delincuentes que están utilizando mucho como una fuente de ingresos esas actividades, el clandestinaje, para deshacer bosques. Queman regiones que quedan muy deterioradas por no solamente por la deforestación, sino por el uso, el daño que se le hace al suelo. Frente a esta problemática de tan difícil solución, existe una actitud de indiferencia y apatía que vivimos la gran mayoría de los chihuahuenses, pero sobre todo la juventud del estado,
En una encuesta realizada a jóvenes entre 16 y 25 años, encontramos que el 90% conoce el término deforestación, pero solo un 30% conoce la problemática que existe en el estado. El 40% de los encuestados atribuye la pérdida del bosque a los incendios. El 50% desconoce las causas y solo el 10% se lo atribuye al clandestinaje. Por más que las generaciones jóvenes nos interese cuidar el planeta, la mayoría no sabemos cómo. Además, como citadinos, se vuelve más difícil ayudar a erradicar esta problemática. Javier Ávila Aguirre nos comenta: para la juventud es muy importante que cada vez vayan cayendo más en la cuenta cuál es la realidad de México. No qué es lo que nos pintan las autoridades, sino qué es lo que se vive. Y en este tema, sobre el bosque, sobre el clandestinaje, hay un gran desconocimiento y tiene que concientizarse más la gente en general. Pero los jóvenes que son quienes van a llevar el país y quienes ya lo empiezan a llevar el país en estos tiempos, tienen que caer más en la cuenta de la gravedad de ese delito. Y si no se organizan todas las autoridades, si no se hacen bloques comunes, creo que esto no va a funcionar. Existen varias ONGs en Chihuahua que se dedican a la difusión y abolición de este problema, tales como Abogadas Demócratas, Alianza Sierra Madre, Ahueti Buame, Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, etc. Adriana Esquivel, reportera del medio independiente Raichari, también nos recomienda: si bien la responsabilidad principal sería de las autoridades, yo sí siento que somos una sociedad apática que ha permitido que nos pisoteen o que este tipo de problemas tan grandes no tengan un efecto porque no exigimos. Hay gente de la sierra que ha venido a manifestarse por el tema. Creo que cuando hay ese tipo de convocatorias, si nos sumamos más, a lo mejor tendría un impacto más fuerte, a que vengan 5 personas. Es muy importante que conozcamos la problemática, el fondo, y poder romper con esta impunidad desde la exigencia ciudadana. Se puede acudir a estos lugares a preguntar por más información al respecto y saber cómo ayudar de la mejor manera. Pero principalmente, la mejor manera para ayudar, siendo un joven citadino, es la difusión ante la problemática de la tala clandestina. Dejar la apatía y la indiferencia de lado, mostrarse preocupado por el tema. Sabemos que la tala de árboles es algo que existe y está presente, pero no sabemos las causas y no visualizamos las consecuencias. La venta de madera por el clandestinaje no equivale al valor ecológico de un árbol, que es de $196,250, dando tantos beneficios a cada uno de nosotros. No dejemos que la clandestinidad, impunidad y la apatía acaben con nuestros bosques.